Durante la siguiente década, las historias de los Wadley se perdieron en el barullo de la vida general de una comunidad siniestra y ya acostumbrada a sus extrañas costumbres y a sus bacanales en la noche de Walpurgis y en el Día de Todos los Santos. Esas 2 veces, cada año, los Wadley encendían hogueras en la cima de la colina del Centinela, momento en que los temblores de las montañas se repetían con mayor frecuencia y mayor violencia. Todo esto mientras el resto del año se daban, de tiempo en tiempo, extrañas y portentosas situaciones en la solitaria granja. Con el paso de los años, los visitantes comenzaron a jurar que se escuchaban sonidos en la tapiada segunda planta, incluso cuando toda la familia se encontraba en la planta baja, preguntándose cuán rápida o agónica debía resultar la muerte de un ternero o vaca en un sacrificio. Se rumoreaba acerca de una queja a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal, pero nada ocurrió al respecto, pues la gente de Dunwich no es dada a llamar la atención del mundo exterior sobre sus asuntos. Alrededor de 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años con la mente, voz, estatura y rostro barbado de un hombre maduro, un segundo arrebato de ebastinería sobrevino al viejo Wadley. Todo ocurrió en la intimidad de la tapiada planta superior, pero de los pedazos de madera desechada, la gente llegó a la conclusión de que el joven Wilbur y su abuelo habían quitado todos los muros interiores e incluso el suelo del ático, dejando solo un único espacio enorme entre el suelo de la planta baja y el techo a 2 aguas. Incluso habían sacado la gran chimenea central de la casa y, en su lugar, le añadieron un conducto exterior de metal al oxidado fogón de cocina. Durante la siguiente primavera, el viejo Wadley notó el creciente número de cuerporruines que se acercaban a su ventana desde la cabaña de la fría primavera para piar por la noche. El anciano atribuía a este hecho una tremenda importancia y, no sin cierta alegría, contó a los holgazanes que se reunían en la tienda de Osborne que creía que por fin se acercaba su momento. «Ya silban al ritmo de mi respiración», les dijo, «así que supongo que está listo para coger mi alma. Saben que está a puntito de salir y no piensan perderla de vista. Ya veréis, muchacho, cuando me vaya, si me han cogido o no. Si me cogen, cantarán y reirán hasta que rompa el alba. Pero si no, tranquilito y callado, ya veréis. Ya supongo que ellos y la alma que cazan tiene buena bronca a veces». El día de la cosecha, en la noche de Lammas de 1924, el Dr. Houghton de Aylesbury fue convocado con tremenda prisa por Wilbur Wadley, que había guiado al último de sus caballos a través de la oscuridad para telefonearle desde la tienda de Osborne, en la aldea. El doctor se encontró al viejo Wadley en estado muy grave, con problemas cardíacos y la respiración plagada de estertores, signo de que el final no estaba lejos. La deforme hija albina y el extrañamente barbudo nieto se mantuvieron junto a la cama, mientras del abismo vacío que ocupaba el espacio hasta el techo provenía un extraño y rítmico sonido, como de movimiento cíclico, similar al de las olas de una playa. El doctor, sin embargo, estaba más perturbado por el piar de los pájaros nocturnos, proveniente del exterior, donde una aparentemente infinita legión de cuerpos ruines chillaban su mensaje sin fin en una repetición sincronizada diabólicamente con las sibilantes bocanadas de aire del difunto. Era insólito y antinatural, pensó el Dr. Houghton, demasiado incluso para la región en la que se había adentrado a regañadientes al responder a esa llamada urgente. Alrededor de la 1 de la madrugada, el viejo Wadley recuperó la conciencia e interrumpió su agónico estertor para dedicarle unas palabras a su nieto. «Más espacio, Willy. Hará falta más espacio pronto. Está creciendo y eso crece más rápido que tú. Pronto estará listo para servirte, muchacho. Abre la puerta, Yogo Sogot, con el cántico largo que hay en la página 751 de la edición completa y luego empareja la prisión. El fuego de esta tierra no puede hacerle nada, de todas formas». El hombre estaba claramente desquiciado. Tras una pausa, en la que la bandada de corporruines del exterior ajustó sus chillidos al cambiado compás, mientras en la lejanía podían distinguirse de los extraños sonidos de las colinas, el anciano añadió un par de frases más. «Aliméntalo a menudo, Willy, pero cuidado con la cantidad. No deje que crezca demasiado rápido para el lugar, porque si se escapa antes de que te abra Yog Sothoth, se acabó todo, y además para nada. Solo los del otro lado
pueden hacer que se multiplique y funcione. Solo ellos, lo antiguo, quieren que vuelva. Pero pronto el habla dio paso de nuevo a las ahogadas bocanadas de aire, y Lavinia gritó a los cuerpos ruines que siguieron el cambio. El anciano continuó en ese estado durante 1 hora, y, cuando el extractor final llegó, el Dr. Houghton le cerró los vidriosos ojos grises mientras, afuera, el tumulto de pájaros se acallaba gradualmente hasta llegar al silencio. Lavinia comenzó a sollozar, pero Wilbur soltó una risa, al tiempo que las colinas retumbaron ligeramente. «No le han cogido», murmuró Wilbur con su profunda y grave voz. Llegado ese punto, Wilbur era un auténtico erudito con conocimientos tremendamente amplios, pero muy particulares, y era un discreto amigo por correspondencia de muchos bibliotecarios de lugares lejanos, hombres que trabajaban con extraños y prohibidos libros de tiempos antiguos. Cada vez era más odiado y temido en Dunwich, especialmente por ciertas desapariciones de jóvenes, la sospecha de las cuales siempre apuntaba vagamente hacia su morada, aunque en cada caso fue capaz de silenciar cualquier investigación, ya fuera mediante la intimidación y el miedo o mediante el uso de esa reserva de oro antiguo que ya en tiempos de su abuelo se empleaba regularmente y con frecuencia creciente para la compra de ganado. Wilbur tenía ahora un aspecto tremendamente maduro y poseía una estatura envidiable, habiendo alcanzado el límite de un adulto normal, pero con la clara intención de sobrepasarlo. En 1925, cuando un erudito corresponsal de la Universidad de Miskatonic le visitó, solo para marcharse después pálido y confuso. El joven medía casi 2 metros de altura. A lo largo de los años, Wilbur había tratado a su medio deforme y albina madre con un creciente desdén hasta que, en 1926, finalmente le prohibió acompañarle a las colinas en la noche de Walpurgis y el día de Todos los Santos, provocando que la pobre criatura fuera a contarle a Mami Bishop que temía a su hijo. «Sé más de él de lo que te puede contar Mami», le dijo Lavinia, «pero ahora hay más de lo que incluso yo sé, lo juro por Dios. No sé qué quiere ni qué intenta hacer». Aquella víspera de Todos los Santos, los ruidos de las colinas fueron más potentes que nunca y el fuego ardió en la colina del Centinela, como siempre, pero la gente del lugar le prestó más atención a los rítmicos chillidos de las enormes bandadas de cuerpos ruines que parecían haberse reunido cerca de la aparentemente vacía granja de los Wadley. Tras la medianoche, sus agudos cantos estallaron en un pandemonium de carcajadas que inundaron toda la campiña, y el estruendo no cesó hasta el amanecer, momento en el que los pájaros desaparecieron, apresurándose a emigrar hacia el sur, aunque hacía ya un mes del inicio de la migración. Ninguno de los lugareños pudo explicar qué significaba eso hasta más tarde. Aunque ninguno de los oriundos del lugar parecía haber muerto, la pobre Lavinia Wadley, la perversa albina, no volvió a ser vista. Durante el verano de 1927, Wilbur reparó 2 de los cobertizos del corral y se mudó a ellos, llevándose sus libros y pertenencias con él. Al tiempo, Earl Sawyer le contó a los holgazanes de la tienda de Osborne que habían comenzado las obras de carpintería en la granja Wadley. Wilbur estaba tapiando todas las puertas y ventanas de la planta baja y quitando los muros interiores en la misma, repitiendo lo que su abuelo y él habían hecho 4 años antes en la planta superior. El joven vivía en uno de los cobertizos y, según Sawyer, parecía inusualmente preocupado y tembloroso. La gente del lugar sospechaba que el joven tenía algo que ver con la desaparición de su madre, por lo que muy pocos se acercaban ya a su granja. Wilbur había sobrepasado los 2 metros de altura y no mostraba indicios de frenar su crecimiento. Con la llegada del siguiente invierno llegó también un acontecimiento casi igual de curioso: el primer viaje de Wilbur más allá de la región de Dunwich. Las negociaciones por correspondencia con la Biblioteca Widener en Harvard, la Bibliothèque Nationale de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires o la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham habían fracasado. Wilbur no logró el préstamo de cierto libro que ansiaba con desesperación y esto le forzó a viajar en persona, una persona harapienta, barbuda y de habla ordinaria, para ser precisos, para consultar la copia de Miskatonic, la más cercana a él. Con sus casi 2 metros y medio de altura y portando una barata maleta que había comprado recientemente en la tienda de Osborne,
El hombre de piel oscura y aspecto a la vez cabrío y gargóleo se presentó un día en Arkham en busca del terrible tomo que la biblioteca de la universidad mantenía allí seguro y a buen recaudo. El espantoso Necronomicon, escrito por el árabe loco Abdul al-Zarred, traducido al latín por Olaus Wormius e impreso en España en el siglo XVII. Wilbur no había pisado una ciudad antes, pero lo único que ocupaba en su mente era llegar a la universidad, donde su primer recibimiento fue la furia de los ladridos y gruñidos del enorme perro guardián que, dotado de una furia y odio antinaturales, forjeceaba insistentemente con su recia cadena para lanzarse sobre el gigantesco hombre. Wilbur portaba consigo la copia en inglés del Necronomicon, traducida por el Dr. Dee y legada a él por su abuelo, una copia de valor incalculable, pero imperfecta. Tan pronto como pudo obtener acceso al ejemplar en latín, Wilbur comenzó a cotejar ambas ediciones en busca de cierto pasaje que debería haber encontrado en la página 751 de la imperfecta copia de la que era dueño. El objetivo de su búsqueda era un asunto que no podía confiarle al bibliotecario, el erudito Henry Armitage, graduado en literatura por la Universidad Johns Hopkins, doctorado en Princeton y cuya alma mater era la propia Universidad de Miskatonic. El mismo hombre que le había llamado cuando estaba en la granja de Dunwich y que ahora le bombardeaba, si bien educadamente, con preguntas. No le quedó otra a Wilbur que confesar que buscaba una fórmula o conjuro que contenía el aterrador nombre de Yog-Sothoth, pero que se encontraba perplejo por las discrepancias, duplicados y ambigüedades que había hallado y que complicaban su empresa enormemente. Mientras Wilbur, finalmente, se decidía por una fórmula y se disponía a copiarla, el Dr. Armitage echó un vistazo, casi de manera involuntaria, por encima de su hombro, a las páginas que había elegido. El contenido de las páginas de la versión latina del tomo contenían tales amenazas a la paz y la cordura del mundo que podían infundir de terror el corazón del hombre más valiente. El Dr. Armitage decidió traducirlas a simple vista, para sí mismo. No es correcto asumir que el hombre es el más antiguo o que será el último de los maestros de la tierra, ni que el común de los mortales y de las sustancias está solo en este mundo. Los primigenios fueron, los primigenios son y los primigenios serán. Puede que no estén en los espacios que conocemos, pero sí caminan entre ellos, calmados y primordiales, sin doblegarse a las dimensiones e invisibles para nosotros. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro, todos son uno con Yog-Sothoth. Él conoce del lugar en el cual los primigenios abrieron paso hasta aquí, del mismo modo en que es conocedor del lugar por el cual llegarán de nuevo. Conoce los terrenos que recorrieron en el pasado y los terrenos que aún recorren. Conoce por qué somos incapaces de ver su recorrido. Por el olor que desprenden, a veces los hombres pueden notar su presencia, pero ningún hombre puede reconocer su apariencia, salvo en aquellas criaturas que los primigenios han engendrado con humanos. Pero estos engendros son muchos y su aspecto harto diferente, desde los eidolones, con aspecto de un verdadero hombre, y a las formas invisibles en su sustancia como los propios primigenios. Caminan desapercibidos y enfangan aquellos lugares solitarios en los que las palabras correctas han sido pronunciadas y los rituales han sido celebrados en las fechas adecuadas. El viento farfulla con sus voces y la tierra murmura con su conciencia. Doblegan los bosques y aplastan las ciudades. Sin embargo, ni bosque ni ciudad pueden contemplar la mano que les aniquila. En los fríos yermos se encuentra Kadath, ciudad en la que los engendros eran conocidos. ¿Y qué hombre conoce la existencia de Kadath? Los gélidos desiertos del sur y las islas hundidas en el océano poseían rocas en las que se talló el sello de los engendros. ¿Y quién ha llegado a ver las profundidades de la ciudad congelada o de la torre sellada, con sus guirnaldas de algas y percebes? El gran Chulú es primo suyo y, sin embargo, solo puede verlos entre tinieblas. ¡Ya! Subnigurat, los conoceréis como la vileza, sus manos invisibles aplastando vuestras gargantas, y seréis incapaces de frenarles cuando crucen vuestro umbral. Yog-Sothoth es la llave de la puerta al lugar donde las esferas se cruzan. El hombre reina donde los primigenios antaño reinaron, pero pronto reinarán de nuevo donde el hombre lo hace ahora. El verano, tras el invierno,
el invierno tras el verano. Aguardan pacientemente y poderosos, pues volverán a reinar en esta tierra. El Dr. Armitage no pudo evitar que le embargara una ola de terror, tan intensa como fría es la atmósfera opresiva de una tumba, al leer el pasaje del Necronomicon y relacionarlo con sus lecturas sobre Dunwich y sus inquietantes noticias, especialmente encontrándose frente a Wilbur Whateley con su horrible presencia y reputación, que abarcaba desde las dudosas circunstancias de su nacimiento hasta los rumores sobre su demasiado probable matricidio. El encorvado y cabrío gigante que se encontraba ante él no parecía algo totalmente humano, sino más bien el engendro de otro planeta o dimensión, un ser vinculado a los oscuros abismos de esencia y entidad que se extienden como titánicos fantasmas entre todas las esferas de fuerzas y materia, de tiempo y de espacio. En ese momento, Wilbur alzó su cabeza y comenzó a hablar de esa forma tan extraña y resonante, una manera que hacía pensar en órganos que producían sonidos casi humanos, pero que no eran naturales para quien los profería. Señor Armitage, dijo Wilbur, creo que tendré que llevarme el libro a casa. He encontrado en él cosas que tengo que probar en una condición que no puedo preparar aquí, y sería un pecado mortal dejar que la burocracia me lo impida. Déjeme que me lo lleve, buen señor, y juro que nadie se va a enterar de nada. Ni hace falta decir que yo ya lo oí cuidar. No fui yo quien dejó la copia de Dee como está. Wilbur paró al ver la firme negativa dibujarse en el rostro del bibliotecario, y sus cabríos rasgos se relajaron, revelando astucia. Armitage estaba medio dispuesto a ofrecerle que copiara las partes que necesitara, pero cambió de parecer al contemplar las posibles consecuencias y se armó de valor. No podía asumir la responsabilidad de darle a semejante ser la llave del conocimiento sobre las esferas exteriores. Whateley se dio cuenta de ello y trató de quitarle hierro al asunto. Si así lo ha decidido, pues no hay más que hablar. Quizá en Harvard no son tan quisquillosos como usted. Y, sin añadir nada más, se levantó y salió a grandes zancadas del edificio, encorvándose para poder pasar por los umbrales de las puertas. Armitage pudo escuchar los salvajes ladridos del enorme perro guardián y observó desde la ventana las zancadas goriloides de Whateley mientras éste cruzaba el campus. La imagen evocó en su mente los alocados relatos que había oído y recordó las historias dominicales leídas en el Advertiser Journal. Recordó esto y recordó también el conocimiento que había acumulado de paletos y pueblerinos en su visita a Dunwich. Entidades invisibles que no eran de esta tierra, ni de ninguna otra tierra tridimensional, que recorrían, fétidos y horribles, los lugares recónditos de Nueva Inglaterra y anidaban asquerosamente en las cimas de las montañas. De esto hacía mucho que estaba seguro, pero ahora podía sentir cómo se adentraba en él la presencia cercana de cierto horror incognoscible. Podía entrever el infernal avance y el negro dominio de eras antiguas y antaño pasivas pesadillas. Guardó el Necronomicon bajo candado con un escalofrío de desagrado, pero seguía sintiendo que la habitación apestaba con un hedor inidentificable y, aún así, sacrílego. «Les conoceréis como una vileza», citó Armitage el pasaje que había traducido hace solo un rato. No cabía duda, era el mismo hedor que le había asqueado en la granja Whateley hacía tan solo 3 años. Pensó de nuevo en Wilbur, cabrío y de mal agüero, y no pudo contener una risa burlona al recordar los rumores que la gente de Dunwich hacía circular sobre su ascendencia. «¿Endogamia?», murmuró para sí mismo a media voz. «Virgen Santa, menudos mentecatos. Si supieran leer y leyeran El gran dios Pan de Arthur Machen, pensarían que es una historia local. Pero ¿qué demonios sería el padre de Wilbur Whateley? ¿Qué clase de influencia maldita y sin forma de dentro o de fuera de este mundo tridimensional?» El engendro nació la noche de la Candelaria de 1912, 9 meses después de la noche Walpurgis, y en esa época llegaron hasta aquí las habladurías sobre los extraños ruidos de las colinas. ¿Qué clase de criatura oyó las tierras de Dunwich esa noche de mayo de 1912, cuando fue concebido Wilbur Whateley? ¿Qué clase de horror del abismo se ha colado en nuestra tierra, oculto de una forma solo a medias hecha de sangre y carnes humanas? En las semanas posteriores a la ciega visita, el Dr. Armitage se propuso recolectar tanta información como le fuera posible sobre Wilbur Whateley y las presencias sin formas que rodeaban Dunwich.
se puso en contacto con el Dr. Houghton de Aylesbury, el mismo que había atendido al viejo Whatley durante sus últimos momentos, y las palabras finales del anciano demente que el Dr. Houghton le citó le dieron mucho que considerar. Una visita a la aldea de Dunwich resultó ser infructuosa, pero una reflexiva investigación de las partes del Necronomicon que Wilbur tan vehementemente había revisado reveló terribles detalles sobre la naturaleza, los métodos y los deseos de ese extraño mal que parecía amenazar de forma intangible al planeta. Las conversaciones, en persona y por correspondencia, con diversos estudiosos del conocimiento arcaico en Boston, le llenaron de un creciente asombro, provocándole un terrible estado de alarma que no tardó en transformarse en un agudo terror espiritual. Según se acercaba el verano, el Dr. Armitage comenzó a sentir que era necesario hacer algo con los terrores que acechaban en el norte del valle Miskatonic y con el monstruoso engendro conocido por el común de los mortales como Wilbur Whateley. El horror de Dunwich sucedió entre el Día de Lamas y el equinoccio de 1928, con el Dr. Armand como uno de quienes fueron testigos de su monstruoso prólogo. Al doctor le habían llegado las noticias de los grotescos viajes de Whatley, desde su paso por Cambridge a su agitada visita a la biblioteca Widener, todos ellos intentos infructuosos de su conseguir una copia del Necronomicon, frustrados gracias a las apasionadas advertencias que Armitage había enviado a todos aquellos bibliotecarios a cargo de una de las copias del temido tomo. Más curioso aún, los testigos juraban que, durante su paso por Cambridge, Wilbur se había comportado de una manera altamente nerviosa, casi tan ansioso por volver a su hogar como por obtener el libro, como si las consecuencias de su prolongada ausencia le atemorizaran. No fue hasta la madrugada del 3 de agosto cuando los muy predecibles efectos de las trabas puestas a la misión de Wilbur llegaron hasta Arkham. Antes de que el sol hubiera salido, el Dr. Armitage se despertó a causa de los repentinos y feroces quejidos del salvaje perro guardián del campus de la universidad. El rugido era un sonido profundo y terrible, acompañado de histéricos ladridos y gruñidos continuos que aumentaban en volumen, pero con pausas espantosamente significativas. Y, entonces, sonó ese otro grito. Uno que salía de una garganta completamente diferente. Un grito tal que despertó a la mitad de los habitantes de Arkham y que habitó en sus sueños de ahí en adelante. Un grito que no podía proceder de un ser nacido enteramente en este mundo. Armitage, tras vestirse apresuradamente, cruzó la calle y el parque hasta llegar a los edificios de la universidad. Según llegaba, pudo observar que otros se le habían adelantado y escuchaban confusos el sonido del alarma antirrobo procedente de la biblioteca. En la fachada del edificio podían ver una ventana abierta, su oscuro umbral apenas iluminado por la luz de la luna. No cabía duda de que el intruso había logrado colarse en el edificio, pues los ladridos y rugidos, que comenzaban a dar paso a una mezcla de quejidos caninos y un gruñido grave, procedían, sin lugar a equivocaciones, del interior. De forma casi instintiva, Armitage comprendió que lo que fuera que estaba sucediendo ahí dentro no era algo que los ojos y mentes débiles debieran observar, y, con la autoridad de su cargo, conminó a la multitud que se arremolinaba en el exterior a retroceder mientras él avanzaba para abrir la puerta. Entre la multitud vio al profesor Warren Rice y al Dr. Francis Morgan, hombres a quienes había confiado alguna de sus conjeturas y recelos al respecto del ser de Dunwich, y les hizo un gesto para que le acompañaran. A estas alturas, los ruidos provenientes del interior habían cesado, salvo por el vibrante y atento quejido del perro guardián. Pero, en su lugar, se había alzado otra terriblemente rítmica melodía, la de un grupo de cuerpos ruines posados en los matorrales, cantando como al son del último aliento de un moribundo. El interior del edificio apestaba con el espantoso hedor que el Dr. Armitage conocía bien a esas alturas, y los tres hombres se avanzaron, presurosos por el pasillo, hasta la pequeña sala de lectura sobre genealogía, de la cual procedía el grave quejido. Hubo un momento de duda, durante el cual los hombres no se atrevieron a encender las luces, hasta que Armitage reunió el valor suficiente y accionó el interruptor. Lo que presenciaron antes ellos le arrancó a uno de los hombres un espantoso alarido, aunque el ser que hallaron despatarrado entre las mesas desordenadas y las sillas volcadas era tal que no supieron decir quién de ellos había gritado. No solo eso, el profesor Rice juró haber perdido la conciencia por completo durante un instante,
aunque logró mantenerse en pie sin tambalearse. La cosa medía casi 3 metros y estaba tirada en el suelo, medio doblada sobre un charco fétido de icor de un color amarillo verdoso, pegajoso cual alquitrán. Parecía que el perro guardián le había arrancado toda la ropa y no poco de su piel. No estaba del todo muerto, pues se retorcía en silencio entre espasmos, mientras su pecho subía y bajaba al ritmo de la enloquecedora música de los cuerpos ruines que aguardaban, expectantes, afuera. Había trozos de cuero de zapato y pedazos de ropa tirados por la sala, y junto a la ventana se encontraba un saco de lona que parecía haber sido lanzado desde fuera. Encontraron un revólver cerca del escritorio central de la sala, en cuyo interior había un único cartucho abollado, lo cual explicaba que no hubiese podido ser disparado. Pero estos fueron detalles que percibieron después, pues en ese momento el ser captaba toda la atención de los 3 hombres. Sería un tanto manido y no del todo riguroso afirmar que no existen palabras en nuestra lengua para describirlo, pero lo cierto es que no podía ser visualizado de forma vívida, al menos no por nadie cuyas ideas sobre aspecto y figura se rijan por las válidas para el resto de criaturas tridimensionales de este mundo. El engendro era humano en parte, de eso no cabía ninguna duda, con las manos y cabeza de un hombre, y el inconfundible rostro cabrío sin barbilla le revelaban como Wilbur Whateley. Pero su torso y la parte inferior del cuerpo eran un prodigio teratológico, unas deformidades y mutaciones tales que le habían sido imposible caminar la tierra sin impedimento, y sin ser cazado, si no fuera por los ingeniosos ropajes que llevaba en vida. Se podría decir que de cintura para arriba era un ser casi antropomórfico, pero su pecho, sobre el cual las desgarradoras patas del perro guardián descansaban en ese momento, estaba cubierto por la curtida y reticulada piel de un cocodrilo o de un caimán. Su espalda estaba moteada en tonos amarillos y negros, vagamente reminiscentes del escamoso lomo de ciertas serpientes. Pero de cintura para abajo era algo digno de una pesadilla. Todo rastro de apariencia humana desaparecía, y lo único que quedaba era algo propio de las más salvajes fantasías. La piel estaba cubierta de una espesa mata de pelaje negro, y del abdomen sobresalían una veintena de largos tentáculos de una coloración verde grisácea, cubiertos de rojizas ventosas. La disposición de los tentáculos parecía seguir las extrañas simetrías de una geometría cósmica ajena a este mundo o este sistema solar. Saliendo de ambos lados de la cadera tenía una especie de cilios rosados, terminados en lo que parecía ser rudimentarios ojos, mientras que, en lugar de una cola, poseía una trompa o antena con anillos morados a lo largo de su extensión y lo que a todas vistas parecía una boca o garganta vestigial. Las extremidades inferiores podrían recordarle a quien las viera, si éste ignorara el pelaje negro, a las patas traseras de los gigantescos saurios que habían habitado la Tierra en la prehistoria, terminando, en lugar de en pies, en unas superficies acolchadas y venosas que no eran ni pezuñas ni garras. Cuando el engendro tomó aire, su cola y sus tentáculos sufrieron un cambio de color. La primera tornándose de un desagradable color amarillento y grisáceo, mientras que el resto se volvía de un color similar al del icor que sangraba, como si fuera provocado por la circulación sanguínea de la aberración. Pero no había rastro alguno de sangre como nos es conocida, solo del fétido y verdoso icor que chorreaba por el mosaico del suelo, dejando tras de sí una extraña decoloración. La presencia de los 3 hombres despertó de algún modo al engendro moribundo, y éste comenzó a murmurar sin girar o alzar su cabeza. El Dr. Armitage no reconoció por escrito las palabras que pronunció, pero siempre ha afirmado con convicción que no se trataban de palabras comprensibles. Las primeras sílabas desafiaban cualquier posible parecido con las lenguas de este mundo, pero, según se acercaba al final del murmullo, el Dr. Armitage pudo reconocer fragmentos dispersos del Necronomicon, esa monstruosa blasfemia tras la cual iba el engendro y que la había llevado hasta su final. Estos fragmentos, según recuerda Armitage, eran algo así como Negai, Gai, Gaga, Buxogot, Ya, Yoxotot, Yoxotot. Pero no pudo captar más del discurso de la entidad, al descender su volumen hacia el silencio, mientras los cuerpos ruines alzaban su rítmica melodía en un sacrílego crescendo de sacrílega anticipación. Los alientos cesaron de repente, y el perro guardián alzó la cabeza profiriendo un largo y lúgubre aullido. Algo cambió en la amarillenta y cabría faz del engendro, y sus grandes ojos negros se apagaron. El canto de los cuerpos ruines se detuvo repentinamente y el murmullo curioso de la muchedumbre que se amontonaba a las afueras dio paso al aterrado zumbido y aleteo del millar de malditos pájaros que alzaban el vuelo.
Una nube de guardianes emplumados tapó momentáneamente la luna, moviéndose todos ellos con la vehemencia de aquel que persigue a su presa. Ni un segundo más tarde, el perro guardián profirió un único ladrido de pavor y saltó histérico por la ventana por la que había entrado. Alguien entre la multitud gritó de sorpresa, pero el Dr. Armitage acalló su reacción al ordenar a gritos a los hombres que se arremolinaban que no entrara nadie en el edificio hasta que la policía o los forenses llegaran. Aunque el doctor daba gracias a que las ventanas estaban lo suficientemente altas como para evitar que nadie echara un vistazo al interior, corrió las cortinas para prevenir esa posibilidad. En ese momento llegaron al lugar 2 policías, a los cuales el Dr. Morgan trató de convencer de que no debían entrar en la hedionda sala, por su propio bien, hasta que hubiera llegado el forense y el engendro desparramado estuviera a cubierto de sus ojos. Sin embargo, mientras tanto, algo ocurría en el suelo de la habitación. Aterradores cambios de un tipo tal que no es menester describirlos, pero sí es lógico asegurar, tras la mingua y desintegración que tuvo lugar ante los ojos del Dr. Armitage y del profesor Rice, que, por el aspecto de la cara y las manos, la parte humana de Wilbur Whateley debía haber sido ínfima. Para cuando llegó el forense, solo quedaba sobre el mosaico una pequeña y pegajosa masa blanca, e incluso el monstruoso olor había desaparecido por completo. No parecía que Whateley hubiera tenido cráneo o esqueleto en vida, al menos no en el sentido permanente que conocemos. Dr. Armitage pensó entonces que Wilbur debía haber salido a su desconocido padre. En contra de lo que uno pueda pensar, estos eventos solo constituyen el prólogo del auténtico horror de Dunwich. Oficiales perplejos se aseguraron de que se siguieran todas las formalidades y, al mismo tiempo, mantuvieron los detalles sobrenaturales ocultos a la prensa y al público en general. Incluso se enviaron hombres a Dunwich y Aylesbury para asegurar las propiedades y avisar a cualquiera que pudiera reclamar la herencia del difunto Wilbur Whateley para sí mismo. Pero, cuando llegaron, encontraron la región tremendamente agitada. Por un lado, por los rugidos y temblores provenientes de las colinas malditas y, por otro, la insólita pestilencia que parecía fluir cada vez más intensamente del cascarón vacío de la tapiada granja de los Whateley. Earl Sawyer, encargado de cuidar el caballo y el ganado durante la ausencia de Wilbur, había sufrido por desgracia una crisis nerviosa. Los encargados de la investigación se esforzaron en poner excusas para no entrar al ruidoso y tapiado edificio y se aseguraron de finalizar su investigación del lugar de residencia del difunto, los cobertizos reformados, en una única visita. El grueso informe que presentaron ante el juzgado de Aylesbury provocó el inicio de pleitos por la herencia entre los Whateleys, decadentes o de pura cepa, que, se rumorea, a día de hoy aún continúan. Una de las pertenencias halladas se convirtió en un desconcertante rompecabezas para aquellos que lo encontraron en lo que, a todas vistas, era el escritorio principal del difunto. En el texto, escrito a mano en un enorme libro de contabilidad, aparentemente interminable y de símbolos extraños, fue considerado algún tipo de diario, debido a los espacios entre líneas y a las diferencias en el tipo de tinta y caligrafía. Tras una semana completa de discusiones, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic, junto al resto de la colección de extraños libros del difunto para su estudio y posible traducción. Pero ni siquiera los mejores lingüistas fueron capaces de ello, y no tardaron en asumir que sería casi imposible resolver ese acertijo. No se halló rastro alguno del antiguo oro con el que tanto Wilbur como el viejo Whateley solían pagar sus deudas. La noche del 9 de septiembre marcó el día en que el horror se desató. Los ruidos de las colinas se intensificaron la tarde del suceso y los perros de la zona ladraron frenéticamente toda la noche. Todo aquel que madrugó al día siguiente pudo notar una pestilencia particular en el aire. Alrededor de las 7 de la mañana, Luther Brown, el chaval contratado por George Corey para cuidar el ganado entre la cañada de la fría primavera y la aldea, volvió enloquecido y corriendo de sus tareas matutinas con las vacas en el prado de los 10 acres. Entró en la cocina prácticamente convulsionando por el terror, mientras, en el patio, los animales pateaban y mugían por el pánico que compartían con el muchacho. Entre bocanadas de aire y tartamudeando, Luther intentó explicar a la señorita Corey lo que había ocurrido.
Hay algo allí arriba, en la carretera al otro lado del valle. Lo juro, señora Corey. Huele a rayos y todos los arbustos y arbolillos están echados para afuera de la carretera, como si una casa los hubiera empujado. Y lo peor son las huellas en la carretera, señora Corey, enorme y redonda, como un barril, todo profunda, como las de un elefante, pero uno con más de 4 patas. Vi una o dos antes de venir corriendo y tenía línea, como si hubiera apretado algo enorme en la carretera, y olía fatal, como huele cerca de la vieja casa del brujo Weasley. En ese momento, el muchacho titubeó y le sobrevinieron temblores, como si le embargara de nuevo el terror que le había llevado a correr de vuelta como alma a la que le sigue el diablo. La señora Corey, incapaz de sonsacarle nada más, comenzó a llamar por teléfono a los vecinos, dando comienzo a la obertura de pánico que preludiaba un terror aún mayor. Cuando logró contactar con Sally Sawyer, ama de llaves de la casa de Seth Bishop, la casa más cercana a la de los Weasley, la señora Corey pasó de ser quien hablaba a oyente. Al parecer, el muchacho de Sally, Chauncey, tenía problemas para dormir y esa noche había estado en la colina cercana a los terrenos de los Weasley. Algo le había aterrorizado, haciéndole volver a casa corriendo tras un solo vistazo a los pastos donde las vacas de Don Bishop pasaban la noche. Así señorita Corey. Al teléfono, la voz de Sally parecía temblorosa. Chauncey acaba de volver y no puede ni decir palabra de lo asustado que está. Dice que la casa del viejo Weasley ha reventado. Hay madera por todas partes, como si hubiera puesto dinamita dentro. Dice que solo ha quedado la planta baja, pero que está cubierta de algo como brea que apesta, y está goteando por donde las paredes han reventado. Y hay una huella horrible en el patio, enorme y redonda, más grande que la cabeza de un jabalí, y llena de la misma cosa pegajosa que hay en la casa. Dice Chauncey que las huellas van para los prados, y que hay un rastro de hierba aplastada más ancho que un granero, que las paredes de piedra a su paso están todas rotas. Y dice, le juro que dicen que intentó sonsacar las vacas de Seth, asustado y todo como estaba, y que las vio arriba en el prado del Salto del Diablo, que era una cosa horrible. La mitad eran solo hueso, y el resto como si le hubieran chupado toda la sangre, con úlceras como las que tenía el ganado de los Weasley, desde que nació el niño negro de la Lavinia. Seth se ha marchado a verlo, pero no creo que quiera acercarse a donde el brujo Weasley. Chauncey no se fijó para dónde iba el rastro enorme de la hierba aplastada, pero cree que iba para la carretera del Prado, la que va al pueblo. Se lo juro, señorita Corey, hay algo ahí como nunca hemos visto. Y yo personalmente creo que el negro ese, Wilbur Weasley, que le ha llegado su San Martín como se merecía, está detrás de todo esto. Ese Wilbur no era del todo humano, yo siempre se lo dije a todo el mundo, y creo que él y el viejo Weasley han criado algo en esa casa tapiada suya, algo tan poco humano como el Wilbur. Siempre ha habido cosas nunca vistas en Dunwich, cosas que viven y respiran, pero que no son humanas, y no son buenas para los humanos. El suelo hablaba anoche, y esta mañana Chauncey escuchó a los cuerpos ruines. Sonaban tan alto ahí en el prado de la fría primavera que no podía ni dormir. Pero luego escuchó otro grito, algo más bajo, por donde el brujo Weasley, como un romper o rasgar de madera, como si abrieras a lo bruto una caja de madera o algo así. Con lo uno y lo otro no pudo ni dormir hasta el amanecer, y nada más despertarse, se ha marchado para ver qué pasaba donde el Weasley. Pues ha visto más que suficiente, se lo juro, señora Corey. Esto no puede ser bueno, y creo que todos los hombres tienen que montar una partida de caza y hacer algo al respecto. Estoy segura de que se avecina algo horrible, como si me fuera a llegar la hora, pero solo Dios sabe qué es lo que pasa. ¿Ha visto tu lucer a dónde iba el rastro? ¿No? Bueno, señora Corey, si iban para la carretera del Prado y no han llegado a casa aún, supongo que se meterán en el propio Prado. Eso será, sí. Siempre digo que el Prado de la fría primavera no es un lugar sano ni decente. Los cuerpos ruines y libélula nunca se han comportado como criaturas del Señor en ese lugar. Y dicen que ahí se pueden oír cosas moviéndose y hablando sin moverse y sin hablar. Que lo puedes notar en el aire si te pones en el sitio correcto, entre la roca caída de la cueva del oso. Esa misma tarde, casi 3/4 partes de los hombres y muchachos de Dunwich marchaban por las carreteras y prados que había entre las recientes ruinas de la granja Weasley y la cañada de la fría primavera. Observando, horrorizados, las enormes huellas, el ganado mutilado de Bishop, el destrozado edificio de la granja y la aplastada y machacada vegetación de los campos y la carretera. Lo que fuera que se había liberado por la fuerza en este mundo se había adentrado,
sin duda alguna, en el siniestro desfiladero. Todos los árboles de la ladera estaban partidos y derrumbados, y un nuevo y ancho camino se había excavado a la fuerza en los matorrales del precipicio. Parecía como si una casa entera, lanzada por una avalancha, se hubiera deslizado por la casi vertical ladera, arrasando la maleza y las plantas a su paso. No salía sonido alguno de las profundidades, pero sí que emanaban un lejano e indescriptible hedor. No es de extrañar, pues, que los hombres prefirieran permanecer en el filo del precipicio y discutir en lugar de bajar y enfrentarse al desconocido horror ciclópeo en su propia guarida. La partida de caza llevaba con ellos 3 perros que, si bien habían ladrado henchidos de furia al principio, una vez se acercaron al prado se mostraron acobardados y llenos de dudas. Aunque alguien llamó por teléfono para informar de las noticias a un diario de Aylesbury, el editor estaba acostumbrado a las alocadas historias de Dunwich, por lo que no escribió nada más que un párrafo burlón que no tardó en ser copiado por la asociación de prensa. Al caer la noche, todo el mundo se marchó a sus casas, dispuestos a protegerlas con las barricadas más robustas que pudieron. No hace falta mencionar que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche al descubierto. A eso de las 2 de la madrugada, un intenso hedor, sumado al ladrar de los perros, despertó a la gente que se hallaba en la casa de Elmer Fry, situada justo al este de la cañada de la fría primavera. Todos ellos coincidieron en que podían escuchar una especie de sonido amortiguado que venía del exterior, como un borboteo o el romper del agua al nadar. La señora Frey propuso avisar por teléfono a los vecinos, pero antes de que el propio Elmer pudiera hacerlo, el ruido de la madera al quebrar se les interrumpió. El ruido procedía, al parecer, del establo, y no tardó en seguirle el horroroso sonido de pisadas aterrorizadas y los chillidos de terror del ganado. Los perros se agacharon, acongojados, y se refugiaron tras las piernas de la familia, que se encontraba paralizada por el pavor. Fry encendió un farol por pura fuerza de costumbre, pero sabía perfectamente que salir de la casa significaría su propia muerte. Los niños y las mujeres gimotearon, pues un oscuro y vestigial instinto de supervivencia les impedía gritar, como si supieran que sus vidas dependían de mantenerse en silencio. Por fin, cesó el ruido que provocaba el ganado, pero fue sustituido por ruidos incluso más horribles. Un potente crujido, el sonido de algo rompiéndose y, finalmente, una especie de chisporroteo. Los Frey, apiñados todos en la sala de estar, no se atrevieron a moverse hasta que los últimos ecos del ruido se alejaron y desaparecieron en la cañada de la fría primavera. Solo entonces, entre los lúgubres quejidos que venían del establo y los demoníacos cantos de los colpurruines del prado, se atrevió Salina Frey a telefonear a otros y contarles lo que pudo de esta aparente segunda fase del horror de Dunwich. Toda la campiña se vio sumida en el pánico al día siguiente. Grupos de gente asustada y poco habladora llegaron y se marcharon del lugar donde sucedieron los malévolos hechos. 2 titánicas sendas de destrucción se extendían desde el prado hasta la granja de los Frey, con monstruosas huellas a lo largo de su recorrido. El lateral del granero había cedido ante la monstruosa fuerza del invisible horror y solo la 1/4 parte del ganado pudo siquiera ser encontrado, mucho menos identificado. Algunos de los animales habían sido despedazados y todos los que habían logrado sobrevivir tuvieron que ser sacrificados. Earl Sawyer sugirió pedir ayuda a Aylesbury o Arkham, pero el resto insistió en que no serviría de nada. El viejo Zebulon Wheatley, descendiente de una rama de la familia que estaba a medio camino entre la decencia y la decadencia, sugirió que realizaran ciertos rituales que debían tener lugar en las cimas de la colina. Una sugerencia oscura y alocada, desde luego, pero el viejo Zebulón descendía de un linaje en el cual las tradiciones eran primordiales, y sus recuerdos de cánticos en los grandes círculos de piedra, al parecer, no estaban completamente ligados a Wilbur y a su abuelo. La noche cayó sobre una campiña plegada de terror y demasiado pasiva para organizar una auténtica defensa. En algunos casos, los familiares cercanos decidieron unirse para esperar, acongojados bajo el mismo techo, pero, en general, se repitió el mismo proceso de levantar barricadas de la noche anterior, aunque algunos hombres realizaron además el vano y poco eficaz esfuerzo de cargar mosquetes y preparar horcas para la defensa. Y, a pesar de todo, no sucedió nada esa noche, salvo los ya conocidos sonidos de las colinas. Al llegar el día, muchos de los habitantes de la región rezaron para que el nuevo horror hubiera desaparecido tan pronto como había llegado.
Incluso hubo algunas almas valerosas que propusieron una expedición de ataque en el prado, aunque no se aventuraron a servir de ejemplo para la mayoría de los reacios lugareños. Las barricadas volvieron a lanzarse cuando llegó de nuevo la noche, aunque no se repitieron en las reuniones familiares. Por la mañana, tanto los Frey como las familias Seth Bishop informaron de vagos sonidos y pestilencias lejanas, así como de la agitación de sus perros. Aquellos que salieron a explorar temprano descubrieron, con horror, un nuevo juego de monstruosas huellas en la carretera que rodeaba la colina del Centinela. Igual que la vez anterior, los laterales de la carretera mostraban un destrozo claramente indicativo del blasfemo y formidable tamaño del horror, mientras que la configuración de dichas huellas parecía indicar un recorrido de ida y de vuelta, como si la montaña andante hubiera salido de la cañada de la fría primavera y retornado por el mismo camino. Al pie de la colina comenzaba un rastro de destrucción de casi 10 metros de anchura, pero, más que su tamaño, lo que dejó perplejos a los rastreadores fue que ni siquiera los tramos más inclinados parecían haber frenado su avance. Lo que fuera que estaba dejando el rastro parecía ser capaz de trepar por paredes de roca casi totalmente verticales. A medida que los hombres avanzaron trepando por vías más seguras hasta la cima de la colina, pudieron comprobar que el rastro parecía terminar, o más bien darse la vuelta allí. Era allí donde los Wetleys solían hacer sus infernales hogueras y recitar sus infernales rituales junto a las mesas de rocas en las noches de Walpurgis y de Todos los Santos. Pero ahora, esa misma roca, que antes estaba en el centro del amplio espacio de la cima, había sido zarandeada con violencia por el horror de la montaña y su superficie, ligeramente cóncava, estaba cubierta de un espeso y fétido depósito de la misma sustancia pegajosa, similar al alquitrán, que encontraron en las ruinas de la casa Wetley cuando el horror había escapado. Los hombres se miraron los unos a los otros entre murmullos y observaron colina abajo. Aparentemente, el horror había descendido por la misma ruta por la que había ascendido. Cualquier especulación era inútil, pues la lógica, la razón y cualquier atisbo de motivación humana eran ajenos a los sucesos que estaban aconteciendo. Solo el viejo Zebulón, que no se hallaba con el grupo, podría haber encontrado una explicación o haber entendido la lógica de la situación. La noche del jueves comenzó como las anteriores, pero terminó de una manera mucho menos alegre. Los cuerpos ruines del prado gritaron con una persistencia y ritmo inusual, provocando que la mayoría de los habitantes de la zona no pudieran dormir. A eso de las 3 de la madrugada, todos los teléfonos sonaron trémulamente. Aquellos que descolgaron escucharon una voz enloquecida por el terror gritar «¡Ayuda! ¡Por Dios bendito!», seguida de un sonido de crujido que interrumpió la voz. Y eso fue todo. Nadie se atrevió a hacer nada al respecto. Nadie descubrió de dónde provenía la llamada hasta la mañana siguiente, cuando quienes habían recibido la llamada se llamaron entre sí, y descubrieron que los Frey no contestaban. La verdad se descubrió una hora más tarde, cuando un grupo de hombres armados con premura marcharon arduamente hasta el hogar de los Frey, junto a la linde del prado. Aunque lo que encontraron fue una escena horrible, estaba lejos de ser algo que les pillara por sorpresa. Encontraron más sendas de destrucción y huellas monstruosas, pero de la casa no había ni rastro. Se había derrumbado como una cáscara de huevo y, entre sus ruinas, no lograron descubrir a nadie, ni vivo ni muerto. Solo encontraron pestilencia y la pegajosa sustancia similar a la brea. La familia de Elder Frey había sido borrada de Dunwich.